Yo soy Michelle Vadillo. Y yo soy Lorena Bracho. Bienvenidos a esta segunda temporada de Me Salió del Alma, un espacio donde las historias se cuentan sin máscaras. Aquí nos permitimos ir más allá de lo visible, conversaciones honestas, vulnerables y profundamente humanas. Hablamos de vida real, de caídas, de aprendizajes, de espiritualidad y de ese momento en el que todo cambia por dentro. Y lo hacemos integrando astrología védica y trabajo energético para comprender los procesos del alma desde una mirada más profunda. Porque cada historia tiene un propósito. Y cada conversación puede convertirse en un portal de transformación. Bienvenidos a Me Salió del Alma. Me Salió del Alma llega a ustedes gracias a Wine and Sense Club. Hoy en Me Salió del Alma tenemos el honor de abrir este espacio con la presencia de Mauricio Donelli. Mauricio es una de esas almas que parecen llegar a esta dimensión con una misión muy clara: llenar el mundo de belleza, sensibilidad y memoria a través de su arte. Su trabajo atraviesa múltiples formas de expresión: creador de escenarios, fotógrafo retratista, recolector de instantes que se transforman en legado a esta humanidad. Lo cierto es que en cada proyecto deja una huella sutil, muy profunda, marcada por una estética refinada y una creatividad extraordinaria. Lo que muy pocos saben es que él también percibe y se conecta con mundos sutiles, y en su trabajo se logra sentir ese algo especial que no tiene explicación. Bienvenido, Mauricio, a Me Salió del Alma. Gracias. Bienvenido, Mauricio. Aquí feliz. No, estamos felices, honradas de tenerte. Si hay algo que queremos promover en este podcast, y de hecho invitamos a que se sigan suscribiendo porque son sus recomendaciones las que estamos siguiendo aquí para los invitados, es tener a esas personas que a lo mejor han hecho un trabajo fantástico en muchas áreas de su vida, pero pues no han tenido a lo mejor esa exposición, esa oportunidad de poder contar su historia personal. Porque siempre vemos al artista, ¡ay, qué éxito! El premio, el reconocimiento, la trayectoria, el gran fotógrafo de bodas que eres, retratista. Pero ¿cómo es ese Mauricio, ¿no? El alma de Mauricio. Así que a eso venimos, a tener esa conversación. Esa conversación es interesante. Uno no se promueve. Claro. Porque particularmente ni como fotógrafo ni como el artista que me suelen decir que soy. Yo particularmente hago mi carrera en función a lo que siento, lo que quiero hacer, y la vida me ha llevado a experiencias muy complicadas, pero bueno, a través de lo complicado es que llegas al entendimiento de muchas cosas. Y bueno, uno siempre dice qué mala suerte tengo, porque me pasa todo esto, y después te vas dando cuenta de que todo lo que te sucede es al aprender. Y bueno, el aprender no es fácil, la gente cree que evolucionar es sencillo y no se logra de la manera que uno piensa, que no es comprar un ticket y evolucionar, sino que es complicado y uno a veces lo habla, pero en el momento que lo vas a hablar son momentos muy especiales. Son momentos donde la persona que está contigo está conectada de alguna manera, porque si no, hay algo que no te dice que no tienes por qué hablarlo, porque si no es como, no es perder el tiempo, pero no es a la persona correcta que lo tienes que hacer. No todo el mundo está preparado para escuchar esto, no todo el mundo está en el mismo mood que uno, no todo el mundo entiende. Entonces la gente no está al tanto de que no debes jugar, de que no debes criticar, que lo que debes es fluir, que lo que debes hacer de tu vida lo mejor posible, y todo el mundo está en ese plan y tenemos que rodearnos. Más adelante de la vida te vas rodeando de las personas que comulgan eso contigo y que no hacen ningún tipo de obstrucción, obstáculo. Cuando hablas de eso, ¿a qué te refieres? Por favor, mira, esto es un espacio abierto. Eso se llama, es que nosotros estamos aquí de manera física, pero nosotros somos energía. Y entonces hablan de la fe, claro, es que la fe, como dicen, la fe mueve montañas, efectivamente, no solamente mueve montañas, yo digo que es nuclear, es una potencia, o sea, es algo que tú dices, cuando sucede un efecto de fe, sucede lo impensable, entonces sucede las cosas que tú dices, pero ¿cómo pasó esto? Porque son sincronicidades. Son sincronicidades, y las personas cuando entran allí, pasa todo. Mira la sincronicidad, ¿no? Nosotras estábamos en gestación de este proyecto
diría yo, junio, y Mayela nos invitó a relámpago al bautizo de un libro. No había mucha información. En el camino nos enteramos que era un bautizo de tu libro. Yo personalmente no te conocía, sabía quién eres el fotógrafo, no te conocía en persona, y cuando estamos en el carro, Michelle dice, no puede ser. Bueno, fast forward, el escucharte hablar de ese libro, además con el prólogo que te hizo Raima, fue muy revelador. Sí. Nosotros ese día que estábamos todavía en gestación de este proyecto, sabíamos que tú ibas a ser nuestro invitado. O sea, era una cosa. Primero vino Raima al programa y tienes que ver ese podcast de Raima porque ella habló de ti Bueno, en sí, el yo podcast que fue tú lo una Yo lo vi. belleza. Sí, total, claro. Entonces, fíjate las sincronicidades, ¿no? Y hoy Raima estás tú es aquí. Insólito. No, Raima, bueno, y así se expresó ella de ti. Claro. Y cuando hablamos de Mayela, nos referimos, para los que no saben, a Mayela Camacho, la diseñadora que estuvo también acompañándonos en este podcast. Y nosotras sentimos, yo no sé si tú sentiste eso, pero yo en el fondo sentí que Mauricio fue como una puerta de bendición acerca de lo que íbamos a hacer, porque fue como el preámbulo de esa idea que ya teníamos en la mente y de repente caemos ahí, a veces sin entender por qué caímos ahí, pero todo con una razón, ¿no? Y sentimos muy en el fondo que fue como Y te voy a explicar. una bendición. Y te voy a algo explicar así. por qué. Porque nosotras, en la exploración que estábamos haciendo, teníamos esa curiosidad de cómo el público iba a, ¿sabes?, recibir esta información de energía. Claro. El otro día tuvimos un invitado aquí, perdón, que nos dijo, cuando me refiero a ustedes me voy a referir como a las brujas, ¿no sabes? Teníamos como esa curiosidad. Y de repente, cuando te escuchamos a ti hablando de tu libro, dijimos, mira, aquí está. Entonces, ese libro es un antes y un después en tu vida. Ese libro... Es un producto de lo que me ha pasado. Byproduct, sí. Y son cosas que te suceden y que tú puedes expresar de una manera. De hecho, el libro, yo digo que el libro lo que representa es esa sincronicidad de todas las cosas que sucedieron, cómo pasaron, cómo se produjeron, sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de preparación. Todo era vamos a hacer, vamos a darle. Vamos a poner en contexto al público. El contexto ¿De del qué libro. trata el libro? El libro es una puesta en escena de la vida de José Gregorio Hernández, de sus caminos, de su vida, de lo que él hizo. Eso lo hicimos en honor a José Gregorio Hernández, pero porque veníamos trabajando desde antes. Sócrates Serrano, que pasó por un cáncer y era una persona que venía de una familia agnóstica, donde él no creía en nada de esto. Es psicólogo graduado y actor, pero él particularmente no creía en nada de lo que este otro mundo, o la religión, porque la fe no es religión, la fe es lo que hablamos de la energía. Y entonces yo vengo de una casa donde mi mamá en la mesita de noche tenía su José Gregorio Hernández, yo era muy chamo y tenía su libro de las profecías de Nostradamus, libro que jamás entendí, porque yo por más que le daba, ella me decía que tienes que entender, yo no entiendo eso. Pero bueno, el tema es que este señor siempre estaba en la mesita de mi mamá. Y yo tenía 10 años, 11 años, mi mamá se enferma, tiene un cáncer, se cura, entonces ella me lleva a Esnotú, y yo voy para allá, siempre por el tema del señor. Para mí es un señor que estaba allí, yo no entiendo de este señor. Y bueno, con los años fue pasando el tiempo, yo después tengo un accidente muy fuerte a los 20 años de carro, donde estuve 8 días en coma, ahí morí. Me devolvieron y en ese proceso de que me devolvieron para hacer cosas, para evolucionar, es muy complicado porque en el momento que tú estás fuera, estás en un sitio donde tú no puedes describir porque, ay no, la luz brillante, no, porque ese tipo de cosas no son descriptibles para el ser humano ni para lo que sucede aquí. Esos son estados que no sientes porque tú no tienes nada físico, porque tú no te comunicas por hablar,
te comunicas por otra manera. O sea, son cosas que tú no has sentido ni vivido jamás. Y son sitios, vamos a decir que son plenos, son perfectos, son unas cosas donde tú dices, wow, ¿cómo hace uno para llegar para acá? Entonces, para llegar para acá es porque te tienes que salir de aquí. Y entonces ahí de repente es que vienen los hilos de plata, este tipo de cosas desdoblarse. Y entonces, a raíz de ese accidente que tuve, y cuando me devuelven, yo pasé un tiempo, casi 2 o 3 años, muy complicado en recuperarlo, porque de verdad que quedé chueco, pues, todo chuequito. Y mi mamá, en ese momento también, cuando yo estaba por morirme, y que no venía, o sea, porque estaba en el coma y tal, le pidió a José Gregorio, entonces, bueno, se da el milagro de que yo vuelvo y estoy allí durante un mes en la clínica, después de estos 3 años recuperándome. Y a partir de eso, más adelante, mi mamá vuelve a pasar por 2 cánceres más. Y entonces siempre eran con la figura de José Gregorio, pedirle y tal. Pero en ese momento, ahí fue cuando empieza a venirme todo este contacto que yo tuve al morirme y al venir, y cuando empiezo a ver cuáles son mis misiones. Y yo digo, wow, o sea, aquí yo tengo que ayudar, es como decir, es mi mamá, pero yo tengo que ayudar a este ser humano a entender que la muerte no es mala, que va para un sitio mejor y donde ella está totalmente petrificada por el tema de morirse. Yo digo, pero es que nos vamos a morir todos. Pero mira qué interesante, entonces que tú sí tienes o has tenido esa conciencia de Sí, transmitir esa información. La tengo y la transmito y hago cierto tipo de, con ciertas personas que han sido amigos míos, que hacen amigos de otras personas, hasta mi mamá, en el momento de morir, es cuando yo hablo con ellos y les explico lo que les va a pasar, independientemente de que me puedan creer o no, porque voy a decir que está loco. Pero lo que trato de informarles es que vas para un sitio mucho mejor, o sea, porque donde tú pasas, vamos a decir, el trabajo es en vida, no es allá. Y ir para allá también no es sencillo, no es, ay, que me morí y me fui para allá, no. De hecho, Mayela nos ayuda mucho en el tránsito, en el proyecto de Grego. Venimos a Miami a hacer fotografías para darle un poco de cuerpo al libro, porque no estábamos todavía como... Y Sócrates estaba presentando la obra de teatro que lo hace, que Gregorio Canal de Fe. Lo vamos a invitar. Y bueno, él viene para acá para esto. Nosotros venimos, su hermana recién había muerto de COVID. Yo estaba pasando por un trance de estos de depresión, de los cuales jamás hubiera pensado en mi vida que yo podía caer en una depresión. O sea, eso era algo que yo, deprimirme, o sea, no existe. Es como decir, yo no creía en los psicólogos, por ejemplo, no creía ni en los psiquiatras, esa gente para loco. Y entonces ahí fue cuando yo me retracto, y cuando un psiquiatra me ayuda a salir de la depresión. Y Sócrates también está deprimido por la muerte de su hermana, y quien nos levanta así es Mayela. O sea, nosotros llegamos para casa de Mayela así, pero aterrizando en llanto, ¿no? Y ella nos agarra los dos aquí y ya va. Entonces, nos ayudó mucho, y es ahí donde tú dices, wow, qué experiencia esta la de poder, vuelvo y repito, yo no tengo miedo a morirme, y no es tampoco que lo espere, pero entiendo y sé, porque cuando tú estás deprimido, lo primero que se te viene a la cabeza, ¿cómo salgo yo de este tema cuando yo estoy las 24 horas del día mal y tengo 6 meses mal y cuando no hago más nada que llorar? Coño, lo que me va a quitar la vida Muriendo. y se acabó este pedo. No puedo decir esto, ¿verdad? No, sí puedes, sí, claro que puedes. Además, entonces, bueno, me encanta que estemos hablando de eso. Entiendes que no es la vida. Claro. Y no es la vida porque la vida tienes que evolucionar, y es muy fregado evolucionar, es muy doloroso, es muy trabajoso, y si a ti te dijeran cómo tienes que evolucionar, nadie iría a pasar lado, nadie agarraría ese camino. Hay muchas personas que no creen en las experiencias cercanas a la muerte. No creen, sencillamente piensan que son alucinaciones, que una persona puede estar en un estado comatoso, que pueden ser los medicamentos. O sea, la verdad es que ese tema me llama muchísimo la atención. He leído cierta información de ese tema, y primero esa parte. Y las personas que han tenido esa experiencia cercana a la muerte dicen que generalmente cuando los devuelven, ellos quieren, hay un deseo de volverse a ir.
Es que no te quieres volver. Exacto. No te quieres venir a esta dimensión de nuevo. Entonces, cuando te jalan, como dices tú, es como ellos después dicen, no, pero si yo estaba mejor allá. Estás mejor allá, pero resulta que no estás transformada de la manera que debes. O sea, te falta. Claro. Ellos te devuelven porque no estás ajustado. Uh-huh. Que no tienes el balance necesario. O no has cumplido tu misión. No has evolucionado lo que tienes. Hay misiones que necesitan las otras personas que están alrededor tuyo sentir, y es lo que me va sucediendo a mí durante el pasar del tiempo, durante el pasar de las experiencias. Empiezas a entender que tú tienes que hacer tales y tales cosas, y cuando las estás haciendo y algo te da esa cuestión de que te llega ese mensaje y estás en ese plan, te llegan esos mensajes todavía de aquella época, de aquella coma donde te decían, y entonces es por esto, y es por esto. Y tal vez esa depresión pudo haber sido por eso, por esa... La depresión fue química. La depresión fue netamente química. El psiquiatra me dijo, tú tienes un desbalance. Un desbalance. Esos desbalances provienen también de desgastes emocionales y se producen justamente porque tú empujas. Más que todo, yo diría que se resume y se produce porque no te quieres a ti mismo. Porque tú le das amor y le das tu tiempo a cualquier persona que esté al lado tuyo y a ti mismo. Eso es justamente lo que sale en tu carta, fíjate. Sí. Que es como que te has entregado tanto a dar, que en parte te has descuidado a ti. O sea, es como que, ¿sabes? No ha habido esa apreciación. Y es bien interesante porque en esta carta, que Lorena y yo también estábamos analizando a nivel de energía, naces con un Hamsa Purusha Yoga, uno de los yogas, es decir, una de las uniones más auspiciosas en la astrología védica. Cuando naces con ese yoga, con esa unión, en tu ascendente, tienes allí como estrella a Revati, que es la gran madre cósmica, la madre divina. Y yo sé que tú has tenido mucha inclinación hacia José Gregorio Hernández por toda tu historia, pero cuando yo vi esto, yo dije, ¿qué madre divina le resonará a Mauricio? O sea, porque ella te está protegiendo. Entonces, está ahí al momento en que tú naciste. Bueno, pero es la conexión con esos seres elevados. ¿Quién puede haber pasado por tu mente, figura femenina, arquetipo, alguien que, a lo mejor, porque en estas conversaciones a veces uno dice, siempre la figura que yo he tenido, para mí es el agua, es el mar, es la sirena, siempre es ese elemento. De hecho, yo tengo un cuadro que me pintó Pájaro, donde ahí aparecen las aves, los delfines, y está una sirena a la cual yo fotografío desde el otro lado de la costa, y ella tiene una llama en la mano. Es como Venus. Es un cuadro nocturno, es un cuadro que yo le dije, yo no quiero un cuadro que se ve con luz, yo quiero un cuadro que se vea de noche, sin luz, con apenas un reflejo, y que apenas uno pueda hallar, porque también como fotógrafo, claro, un tema siempre de la luz, ¿no? Y yo particularmente lo que siento es una tranquilidad. O sea, tú ya conoces y sabes que tienes que trabajar aquí, pero yo ya no me tomo las cosas tampoco con un estrés mayor, con una cantidad de preocupación, angustia. La desvalorizas, claro. Lo que aprendes a vivirlo de otra manera, claro, y a tomarlo de otra manera. Claro. Entonces, cuando cambié, cuando el tema de la depresión vino a mostrarme que yo tenía que quererme y que yo tenía que cambiar para mí. Pero cuando tú cambias para ti y sabes que va a pasar eso, sabes que toda la gente que está alrededor tuyo, que está siempre atendida por ti, ya no lo tiene y ya tú eres como principal parte. Entonces, todas las personas que están al lado tuyo te dicen, es que tú no puedes hacer así. Y yo digo, pero ¿por qué no puedo hacer? Porque yo no puedo quererme para mí. Porque no, o sea, no por el egoísmo de las demás personas. Entonces, cuando tú dices, pero ¿sabes qué? Yo ya cambié, o sea, ya cuando tú te das cuenta de que necesitas darte amor propio y que tú te amas y que tú te quieres y que tú eres el primero en la lista, ya tú no sacas eso de la lista, tú ya te quedaste allí y todas las demás personas pasan un escalafón más bajo y esas personas se alejan de ti porque ya no tienen ese rol protagónico en la atención que tú dabas. Que es el tema vibratorio. Tú estás en otra vibración. Es un egoísmo de las otras personas que siempre quieren tener el control
Y entonces tú dices, bueno, pero es que las cosas son así, independientemente. No hay manera de voltearlo, echarlo para atrás. Mira, yo quiero rescatar un poco de la conversación anterior porque me parece sumamente importante e informativa. El año pasado, en la Bienal de Venecia de Arquitectura y en las exposiciones que se hicieron satélites en la Triennale de Milano, estamos hablando de arquitectura, ¿no? Sí. La base principal de análisis fue el tema de los hongos y las bacterias y cómo eso afecta tu vida. El enfoque era arquitectónico, pero era demasiado gracioso para nosotros entender que toda la explicación que te lleva a cómo una persona puede afectar su comportamiento, sea en un edificio, sea en cualquier environment, por los hongos o el desbalance de hongos y bacterias, ¿no? Para mi esposo, que estos temas no le encantan, de psicólogo, psiquiatra, ese enfoque lo ayudó tanto a entender la depresión, ¿sabes? Entender eso que tú acabas de decir, que es un desbalance químico, ¿no? Afectado por tus emociones, sin dudas, pero siempre hay, tus emociones pueden alterarte tus hongos y tus bacterias, ¿sabes? Eso me parece muy importante. Cuando yo me veo con el psiquiatra, empiezan los mensajes. Claro. Ya los mensajes de cómo llegué yo, porque cuando tú vas con un psiquiatra, que ya tú decides romper esa barrera de que me voy a ver con un psiquiatra cuando tú no crees en ello. Y entonces ahí es que yo digo, me disculpé con Carolina, la mejor amiga de Sócrates, que los dos son psicólogos, y yo me disculpé con ella, porque me quería disculpar con un psicólogo y me quería disculpar con un psiquiatra por no creer y por no entender que la mente también necesita ejercitarse, necesita curarse, necesita resetearse como otras partes del cuerpo. Correcto. Entonces uno, claro, cuando tú ya llegas allí con el psiquiatra y ya tú decides ver un psiquiatra, entonces empieza toda la gente alrededor tuyo, no, bueno, que no te creas que el primer psiquiatra es el que te va a funcionar. O sea, tú estás en un modo sin ánimo de nada. Te quieres morir a cada segundo. Claro. Estás en un hueco negro que lo que no sabes que puedes salir de él porque no ves luz. Claro. Entonces tú dices, yo me voy a quedar en este hueco. Entonces para quedarme así, yo me quiero ir de aquí. Claro. Pero no me puedo ir. Porque si yo me voy, entonces echo para atrás. Y todo lo que yo he evolucionado, echo para atrás. Sí. Y lo borro y lo reseteo. Claro. Y justamente esa estrella Rebati que te estoy diciendo es la última estrella de las 27. O sea, imagínate, eso significa karmáticamente cerrar un ciclo aquí. Wow. Es la última estrella del zodíaco. Entonces es como que me quedé impactada porque parte de tu karma es cerrar esa misión que tienes. O sea, tienes que despedirte y cerrarla. Sí, total. Es como... Sí, y es como una transformación. Y el signo de esa estrella, como estás hablando del agua, es Piscis, ¿no? Que, bueno, ya no hay que explicar tanto esa parte. Y no hemos entrado en la parte de la astrología védica, pero ya estoy entrando. Ese es tu ascendente. Okay. Ese es tu ascendente. Tu sol es Capricornio y tu estrella se llama Shravana. Tiene que ver mucho con el escucha, la escucha activa, el estudio, el conocimiento superior, también toda esa parte. Y un poco de tu luna, que es la mente y tus emociones, está en Virgo. Tendencia completamente, obviamente, a la organización, a la estructuración, a la disciplina, al orden, y a veces eso, cuando está en desbalance, obviamente hay un desequilibrio, ¿no? Entre el control, entre querer hacerlo a tu manera, y tu estrella es Hasta, que es la mano. Entonces, dentro de todo, yo no sé si alguna vez te has planteado esa parte de sanación a través de las manos, o Reiki, o imposición de manos, ese tipo de cosas, porque está allí presente. ¿Pero lo haces? Me lo hacen. Te lo hacen, pero No, tú no, lo puedes hacer. No, yo no sé que lo pudieras hacer si quisieras. Sí. O sea, me acerco a una persona que le aplico las manos o le apoyo aquí o le hago presión y entonces la persona siente algo. Pero yo he pasado o sea, me he preparado para tratamientos médicos y lo he hecho a través de personas que me han impuesto manos. Lo he hecho durante meses para prepararme para un tratamiento fuerte porque yo tuve, a raíz de este accidente, muchos años después, casi 25 años después, se activa la hepatitis C que había contagiado por la sangre que me habían
colocado Las transfusiones. 6, 8 litros Imagínate. de transfusión Wow. de ese. Entonces la curación, el tratamiento de interferón y ribavirina, es un tratamiento, es una quimio y te tira los niveles de hemoglobina y todas las defensas al piso. Y yo me veía con un doctor hepatólogo que era el mejor amigo del cura de St. Jude aquí en Miami. Y ese señor me atendió directamente cuando a mí me pasó este tema, que yo tuve una neumonía, que llegué a la floresta, que me dicen tus transaminasas están elevadísimas. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Tú tienes hepatitis C. Y yo, ¿qué es hepatitis C? Hepatitis C es esto. Entonces empezamos a razonar y la tienes activa. O sea, este médico lo veo porque estoy con el cura y estoy hablando con el padre Gabriel en St. Jude y él me dice, no, Christopher O'Brien es mi pana, el hepatólogo, aquí está al lado tuyo. Ese señor lo quiere ver todo el mundo y yo concentrado. Me dice, Las sincronicidades. sácate un pedacito de hígado y me lo mandas a mi casa. Yo me ocupo de todo lo demás. Y ese señor me llama y me dijo, vente para Miami. Y me fui para Miami y dice, tú te vas a ver conmigo. Y yo me veo contigo. Pero, ¿cómo hago? Yo estoy en Caracas y tú vas a viajar una vez al mes. Esto va a durar 1 año. Y entonces me hace el tratamiento y yo me impongo con manos, con Silvia Menchaca, y me hago esta especie de preparación. Y cuando hago y empiezo a hacer este tratamiento, porque yo estaba como desesperado por el tratamiento, y el doctor me dice, pero no te preocupes, esto es lento. O sea, la hepatitis no es algo que es que te salió ayer. Tú tienes esto activo más o menos desde hace más de 3 años. Wow. Para que sepa. Y el esto hígado es silente y mata a la gente sin darse cuenta. Imagínate. Estos virus, yo lo tomé por sangre, pero la gente no sabe que está en la tinta de los tatús, que está en el Botox que se colocan en las caras, porque el líquido del Botox es como vamos a decir que se reproduce el virus en el líquido del Botox y en la tinta. Entonces, hay personas que se tatúan que no, yo le digo, pero siempre usan agujas nuevas. Pero otro me dice, sí, pero si la tinta está ya contaminada por una persona que tenía hepatitis C, la tinta se contaminó y por más agujas que cambie, ya el líquido está contaminado. ¿Y en el Botox? En el Botox pasa lo mismo porque hay anteriormente o en sitios donde la persona no cuida por temas económicos, los frascos son grandes y por más que cambies la aguja, claro. yo te puedo... Cuando reusan el Botox, cuando reusan un viaje. Y cuando yo te pincho y volver a poner esa aguja nueva que te pinché a ti y que se ensució, vamos a decir, de hepatitis C, la vuelvo a meter en el líquido y lo contamino. Entonces las personas no saben. Entonces me dice, muchas personas deberían hacerse ese examen para despistarse, porque muchas personas tienen tatuajes, muchas personas se han puesto Botox, y esas son cosas. Lo de la tinta no, pero el Botox es más nuevo. Pero bueno, todo este tema es que yo me empiezo a ver con él y esto es algo, o sea, hoy en día ya esto ha evolucionado muchísimo. Para la época, 10 años atrás, 15 años atrás, era muy complicado. 1 año de interferón y ribavirina era una cosa es como la depresión, es como vivir deprimido, mal. Y llegó un momento, a los 6 meses, que yo me veo con él y yo le digo, mire doctor, yo no voy a seguir el tratamiento. Porque el sistema inmune se debilita. Sí, y en realidad no me interesa, o sea, no me importa, si me muero, me morí. O sea, pasa nada. Yo ya he estado 2 veces en un avión que se está a punto de caer y yo tranquilo tomando fotos en el avión, porque en realidad lo que hacía era ver cómo reaccionaba la gente dentro del avión. Esa era mi... Vamos a esa parte después, porque esa historia nos quedamos ella y yo impactadas, pero la parte cuando le dices al doctor... Lo del médico, no quiero, ya. Me dice, tú no puedes abandonar este tratamiento. Y yo, ¿por qué no? O sea, me da la gana. Y yo digo, aparte, o sea, yo estaba bien. Cuando tú me dijiste a mí que yo iba a hacer este tratamiento, yo me sentía bien. Es que te sientes bien. Pero cuando te empiezas a hacer el tratamiento, te sientes mal porque el tratamiento te cura. Y yo le digo, sí, pero es que yo no quiero seguir. Entonces él me dice, sí, pero es que tú eres vamos a decir, yo tengo 100 pacientes, tú eres mi paciente estrella. Tú eres mi paciente A y el paciente que se va a curar, perfecto, vas a ser tú. Y yo le digo, ¿y por qué dices eso? Entonces, primero, lo que no entiendo es que todos los exámenes que yo te he hecho a ti, y por ende ellos nunca te dicen, si algo bueno pasa, no te lo dicen. Si algo malo pasa, es que te lo dicen. Me dice, a ti nunca se te han caído los valores. Y todas las personas que se hacen este tratamiento, los valores se le caen.
tú me puedes explicar por qué a ti no se te caen los valores. Entonces yo le voy a decir a él que Silvia Menchaca me puso mano durante 2 meses Ajá. para realizar el tratamiento. No, porque no lo va a entender. Porque no lo entendería, pero sí se lo comenté. Y él me veía así, bueno, y pasa. O sea, yo nunca estuve, vamos a decir, en función de los valores siempre estuvieron bien. Ahora, anímicamente estaba en el subpiso, pues. Tienes un ángel de la guarda, un planeta que se llama Venus, que es tu planeta del alma, que te guía en un viaje para dominar también las relaciones en esta vida. Mira que en mi cosmovisión es Venus también. Ah, mira, a través de tus experiencias aprenderás el delicado arte de equilibrar las pasiones físicas y la sensualidad, evitando los excesos. Descubrirás que buscar placer únicamente en el mundo externo puede llevar al vacío, impulsando a tu alma a mirar hacia adentro para encontrar una realización profunda. Quizá en años anteriores había ese Mauricio de esa manera. Sí, uno evidentemente con el tiempo va procesando y va pasando por todas estas etapas, porque como decir, bueno, uno es más joven y uno no entiende ciertas cosas y te revelas hacia a otras más, pero siempre para mí, y con el tema fotográfico y con el tema de la parte artística, yo he sentido, y por lo que me sucedió también, yo he sentido muchas cosas que a veces yo digo, entiendo que no estoy aquí, sé que no estoy aquí, y sé que todo esto que estoy viviendo, hasta siento que ya evidentemente ha pasado. Claro. Estoy viviendo algo que ya sucedió, estoy rememorando cosas que ya pasaron, me doy cuenta. Pero son cosas que son netamente tuyas. O sea, esto no lo puedes, esto no son cosas que tú puedes hablarlas de una manera, no es sencillo, porque otra persona no te entendería. Pero, por ejemplo, hay películas que yo después voy viendo con el tiempo y tú dices, yo pasé por esto. Pero mira, Entonces, no pienses tú que la gente no entiende. Mm. O sea, uno asume, porque por eso fue el ejercicio contigo. No todo. O sea, Pero mira, ojo, ese pero fue el que ejercicio por que eso te tuvimos digo, nosotras te contigo. yo no llego a estar con ustedes dos fortuitamente. Yo vine para acá. Claro, ahí está la prueba. Ahí está la prueba. precisamente. Claro. Pero esa información, lo que te quiero decir es que, y tú lo tienes claro, esa información sana y alivia a quien la reciba. Total. ¿La entienda o no? Claro, Totalmente. sí, yo sé que siempre hay algo que va a activar o va a sembrar Una memoria. algo. Mira. Ah, totalmente. En mi cosmovisión, tu arcángel regente, que es el primer arcángel que te penduleo, Ujú. es arcángel Metatrón. ¿Tú has escuchado acerca Sí. de Metatrón? Sí, pero no sabía que era. Metatrón es el que posee los registros ascásicos. En una esfera en él coexiste pasado, presente y futuro. O sea, los viajeros del tiempo yo siempre los asocio con Metatrón. Wow. Y mira qué interesante lo que estás diciendo, Lore, porque en tus chakras, Ujú. justamente donde tienes más karmas acumulados, es en el chakra Vishuddha, que es el de la garganta, que está regido por el éter, por el akasha, Ujú. y también por el Svadhisthana chakra, que son las aguas, las emociones. O sea, Ujú. tienes allí Ujú. la igual cantidad de porcentaje. Es como esa conexión entre el útero y la garganta. Sí. Y la garganta es aire, ¿no? Es como también lo vibras, lo expresas, cómo lo reciben los demás, cómo construyes lo que quieres construir a través de Y tus el palabras. decir, ¿no? De Sí, expresarte. tiene mucha relación con el tema del aire, ¿no? Del prana, porque nuestro cuerpo filtra todo el prana a través de la garganta. Ah. Es súper interesante y esa parte en ti te estimularía, por ejemplo, orar en voz alta, Ujú. recitar mantras sería súper para ti, Ujú. bañarte, agua fría, duchas de agua fría para estimular el nervio vago, Ujú. o saunas también Ujú. para estimularlo, pero todo lo que vibre aquí en la garganta es súper importante para tu activación. Qué bueno. Entonces estamos hablando de éter, ¿no? De frecuencia y vibración. ¿Hace cuánto tiempo fue el tema del hígado? El tema del hígado fue hace 20 años. Hace 20 años. O sea, Pero el tema del hígado, en realidad, cuando cumplí 20 años, que pasé por esa operación y me hicieron estas transfusiones, ahí me infecté. pero este tratamiento que te El hiciste tratamiento que se hizo fue hace 20. hace 20. Sí. Y bueno, el resultado venía porque
tuve una neumonía, me hacen los exámenes y tenía las transaminasas elevadas. El hígado es el órgano humano que se regenera en Sí, su totalidad. El tema es que cuando tienes hepatitis C, Sí, claro, entiendo empiezan a perfecto. decirte, pero hay que ver qué tipo es. Sí. ¿Cómo que qué tipo es? Sí, 1, 2, 3, 4 y... Hay hepatitis autoinmune, imagínate. Aparte. Y entonces tienes que ver si esto viene de qué tipo o sea, si eres europeo, blanco, claro. moreno. Bueno, que aquí en este país son y especialistas después en eso. en qué stage está, porque Ajá. hay 4 stages. Correcto. Si estás hasta el tercer stage, y dependiendo del tercer stage, todavía te puedes curar. Una vez que ya tú entras en la parte final del stage 3 al 4, ya no tienes ningún tipo de curación. Entonces había que ver qué nivel estaba para saber si podía optar para hacerte el ¿Tú tratamiento. sabes qué energía está asociada al hígado? No, La rabia. mucha, sí. ¿Rabia qué? Pasado. Creo que anteriormente, y por lo cual yo no me equivoqué, creo que me equivoqué, pero bueno, ya aprendí, pues, por decir, como en mi carrera. Yo, después de la depresión, o en el proceso de curarme, que de paso les iba a contar cómo llegó el mensaje del psiquiatra, iba a dejar de trabajar en bodas. O sea, no quería hacer más. O sea, yo no quiero seguir en este entorno porque este entorno me carcome. O sea, es una cosa son cosas que están pasando en vivo, que tienes que trabajar con familia, tienes que trabajar con novias, o sea, niñas que no son modelos. Y yo veo a mis amigos tomando las editoriales a las modelos para acá, las modelos para allá, artistas, actores, no sé qué, y entonces yo tengo que estar con Las emociones de la novia. que tiene una cantidad de emociones donde yo tengo que como que lidiar y ver cómo hago yo para que no se vean feos, no se hablen mal, no sé qué, no lloren. Y entonces, ¿sabes? Pero cansa, porque tienes más de 40 años en eso, tú dices... Porque te cargas. Claro. O sea, ya. Claro. Pero lo bonito de esto, que cuando pasa esto, y veo al psiquiatra y yo hablé con el asistente mío en el matrimonio, vamos a decir que era mi puerta al cerrar. O sea, esa puerta la voy a cerrar y esto no lo voy a abrir más nunca y me voy para otro lado. Yo me encanta cocinar, cocinaré. Y le haré fotografías, no sé, en la calle, de carnet, a quien me... No, pero yo no quiero hacer más esto. Se acabó esto. Y entonces, pero había algo que me decía, vamos a probar aquí, como me dijo el psiquiatra también, ve para allá, tú tienes una novia que la tienes el 2 de septiembre y bueno, no la vas a dejar entendiendo. O sea, estamos hablando aquí a mediados de agosto, tú vas a ese matrimonio el 2 de septiembre y después tú ahí razonas si vas a seguir o no, exacto. La llave o no la llave. Hablo con el asistente mío, le comento lo que me está sucediendo. De hecho, parte de la cuestión con el psiquiatra que me dice, tú te vas a curar inmediatamente rápido, yo le digo, ¿pero por qué dices eso? Y yo lloraba, ¿no? Me dice, ¿por qué tú lo hablas? Y yo le digo, ¿hablo qué? Que estás deprimido. Y yo le digo, ajá, y bueno, sí, y no lo tengo que hablar contigo. Sí, pero es que tú lo hablas con todo el mundo. Tú se lo dices a tus amigos. Y a ti, tú me has dicho que se te ha acercado gente que está deprimida y tú no lo sabes tampoco, porque tú lo dices, yo no sé que tú estás deprimido. Pero entonces, ¿cómo hiciste tú? Entonces yo lo ayudo. Entonces el médico me dice, el decirlo te cura más rápido. Sí. O sea, yo dije, pero lo hago de manera normal. Decirlo y reconocerlo. Y reconocerlo. Y que pero no digas que te quieres matar. Ajá. Y bueno, pero es lo que quieres hacer. O sea, que quiere que te diga. Pero entonces, ¿qué pasó con la novia que te dijo que fueras a esa boda? Entonces yo llego, hablo con el asistente mío y le digo, mira, yo no quiero venir para acá. Esta novia es de estas novias que yo contraté casi que por un teléfono, por un mensaje. Nunca la vi. Nunca conocí a la mamá. O sea, ese tipo de cosas así que tú dices, y esa boda era. Y entonces, bueno, me vuelvo a escribir con ella, sí, estás en mi casa a las 2 de la tarde, esto va a ser aquí mismo detrás del edificio que vive, Campo Alegre al lado del edificio, o sea, rapidito por aquí mismo, chao. Y yo sigo en este estado de mal, y estoy en el proceso de curándome con el doctor, y entonces yo llego para allá y le digo al asistente, yo voy a subir. Pero si yo no paso el ascensor para la casa, fluidamente, tú te llevas los equipos, llamas al otro asistente que está prevenido por si acaso, y tú haces el matrimonio. Yo voy a bajar y me voy en mi carro y chao. Y esto se acabó. Y entonces el asistente viene así como, y no pasa nada. O sea, tú tranquilo. Y él, pero es que, silencio. Tú haces lo que yo te digo. Entonces, ¿qué sucede?
en este tipo de cosas, cuando tú vas y ya estás predispuesto a que estás como bravo y tú dices, esto se va a cerrar aquí, yo chao, no sé qué, y ya entras al edificio donde todo el guardia o el que no puedes pararte aquí, no te puedes estacionar allá, párate 3 calles más allá, no me interesa. Este guardia, abre la puerta, pase adelante. Ajá. Te voy a poner aquí un puestico que está al lado de la puerta del ascensor. Siga fluyendo. ¿Qué vas a ver? Y yo tengo que bajar equipo. Yo le Entonces, ayudo. no, bájense aquí que están atrás del ascensor. Y yo sí. Me monté en el ascensor y yo veo a Aníbal así, ya sabes. Se abren las puertas de estos ascensores, son internos, privados del apartamento. Y entonces se abre la puerta del ascensor y yo veo en una profundidad, como una especie de varios salones, y veo un cuchicheo ahí, y de repente estoy así, como evaluando la zona y evaluándome yo, a ver cómo me siento, si voy a dar paso, pues si paso, sigo, ¿no? Entonces, en eso se asoma ella, desde la pared así, asoma la cara. Me ve y me dice, hola, si no llegabas, no me caso. Y yo, Pasaste. pasé. Cuando yo pasé, ella vino directo donde estaba yo y me abrazó. Y me dijo, yo sé lo que tú tienes. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y yo sé lo que tú tienes. Y entonces me dice, ¿puedes venir conmigo? Y yo, sí, claro, estoy aquí para esto. Vamos al cuarto. Agarra y me lleva al cuarto de su mamá. Y está el vestido allí. Cuando está el vestido allí, ella agarra y me dice, yo estoy aquí para ti. Tú me dices a mí lo que tú quieres que yo haga y yo lo hago. Tú quieres la foto más insólita que se te haya ocurrido a ti por la cabeza hacerla, yo estoy aquí para hacerla contigo. Y esta mujer estaba ayudándome a crear. O sea, esta mujer estaba ayudándome a reinventarme. En un momento que yo no quería sino abandonar eso. Y a raíz de esto, mientras estábamos en el cuarto, donde siempre pasa gente, estaba en un espacio con ella, solos, y ahí no pasaba nadie. Entonces, en ese momento que tú te sacas de allí y estás hablando, era un ángel que estaba hablando conmigo, y entonces me estaba comunicando de que ella me estaba protegiendo, y de que yo iba a volver a esto y que yo iba a seguir allí, pero de otra manera, con otra visión, porque es ahí donde entendí que yo tenía que transformar también mi espacio creativo, Claro, tu volverlo arte. mucho más noble. Y, Con propósito. no, el propósito está, pero lo tienes que volver más empático hacia ti, más bonito hacia ti. No ser tampoco tan rudo, tan... Si es que yo no le meto el 1300%, esto no sale. Porque esa era la vivencia mía, era como, viene de estas familias que son muy complicadas, entonces te dice, si es que tú no sufres, no, Claro. no sirve. Y ese es como esa era su falta de amor propio. A raíz de allí, yo me quedé, le hice el matrimonio y ella estuvo todo el tiempo, hasta en el matrimonio, durante la fiesta. Estaba con las amigas, encerrada en un cuarto que estaba en la sala de fiesta, estaba encerrada con unas amigas allí y me jalaba, vente para acá, tú no vas a estar en la fiesta, deja al asistente, y me sentaba, traía una champán, y te sientes y tranquilo. Y yo empecé a entender, bájale dos porque tú puedes seguir creando y vas a crear mejor. Y evidentemente, entre el tema del psiquiatra, todo esto que me estaba pasando de la depresión, ella que me ayuda a descansar, es ahí donde yo dije, volví a hacerlo y seguí trabajando en esto, pero diferente. ¡Qué maravilla! O sea, yo a raíz de eso ya no trabajé de la misma manera. Claro. Me comprendí que podía seguir. Siempre tienes la capacidad de crear. Y de disfrutar. Siempre, pero es que uno cree que tienes que sufrir para poderla sentir. No. Y esta novia se enteró de su rol en el futuro. Claro, es que ella lo sabía. Ella tenía certeza. Ella lo sintió. Qué maravilla. De alguna manera. No es insólita. Al día siguiente, cuando fue lo del matrimonio, al día siguiente, que todos los novios generalmente están en cama. Sí, cansados. Y cansados también. En la tarde ella me dijo, ¿dónde estás? Y yo estaba en casa de unos amigos míos que estaba quedándome a dormir allí. Y me dijo, yo voy para allá. Y pasó a dejarme una botella de champaña con el nombre de ellos que habían ofrecido en la boda.
de regalitos. O sea, era No, qué un belleza. trato así tan lindo que yo decía, me reencontré con esa manera de trabajar, con las novias que no quería, ya estaba como harto, ¿sabes? Esa cosa que tú dices, yo quiero salirme de esto, yo quiero romper esta cosa, pero la salida no era esa. Mm. O sea, la salida era entender para adentro. Integrar lo que vienes a cerrar esta vida, a integrar. Totalmente. Y bueno, obviamente si te digo que tienes sueños vívidos, eso me imagino que me dirás, sí, Michelle, o sea, he tenido sueños vívidos porque sale claramente en tu carta también. Mensajes. Totalmente, siempre. Es que el mensaje, yo siempre lo digo, los mensajes están a la orden del día a cada rato. Si estás dispuesto a sintonizarlos, ¿no? Más que estés dispuesto, que estés consciente de que están allí, que los puedes escuchar o sentir o entender. Hay muchas cosas que están pasando que tienes que... O sea, la vida no es, es que me desperté, es que me tomé el café. No, está pasando algo paralelo. Y no paralelo, estás en varias. Eso es muy... Vamos a decir que si uno entendiera que hay tantas cosas que están sucediendo alternativamente, es una... Ese es tu arcángel. Esa es la... O sea, conectarse con ese arquetipo es muy interesante porque eso es lo que el arquetipo... Bueno, imagínate, yo he tenido, no sé si que tenga la capacidad de cerrar los ojos y ver. Claro, sí, aquí está. Entonces está dices, clarito. wow, o sea, pero ¿cómo hago esto? Está clarito. Además que dentro de mi cosmovisión, que aunque usan las mismas elementos, son puntos de vista diferentes, el chakra tuyo en mi cosmovisión es esa conexión con espíritu. Conectada. Y fíjate, por ejemplo, tengo conexiones, esas conexiones que dices que la persona que más quería, que más amaba, que más era mi norte, era mi mamá. Ella muere, pero claro, ella tuvo un proceso largo y yo la cuidé. Yo estuve, de hecho, yo fui esa persona que estuvo al lado de ella, primero para hacerle entender esas cosas y luego para yo poder disfrutar esa parte de mi mamá que yo no he disfrutado por chamo. Pues uno por chamo, ¿sabes? Estás en lo tuyo y tal, aquí, pero no disfrutas realmente de esa persona hasta que tienes ese entender. Entonces, wow, el tema con los mensajes es fuerte. Es algo que tú dices, cuando te pasa, te llegan y tú activas y tú haces cosas que tú dices, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Y realmente lo estás haciendo porque te lo están indicando. Entonces, esos mensajes están allí. Lo del psiquiatra viene justamente que estoy diciendo, te dice la persona, no, psiquiatra vas a tener que pasar por 20 antes de que con lo que te tienen que dar. Y tú te tiras más para abajo para el hueco. Más, te quieres morir más. Entonces yo agarro y hablo con mi mamá, porque siempre hablo con ella, ¿no? Yo hablo con ella y siempre me recuerdo de ella. Y le digo, déjame saber si esto, porque estás tan sin, lo que vuelvo, repito, estás tan mal, que yo le decía, yo voy a empezar con este psiquiatra, porque me lo habían recomendado Carolina y Sócrates, yo voy a empezar con este señor, y aparte que es online, y ese señor está en Barcelona, yo no hago nada online, yo quiero ver a la persona, y después que me dicen que es online, lo vi, y yo le digo a ella, yo necesito que tú me dejes saber si yo con este señor voy a echar para adelante. Únicamente eso. ¿Tu mamá trascendió? Sí. Sí, ya tenía ya más de 25 años. Pero siempre estoy con ella. De hecho, muchas cosas. Pero bueno, entonces lo dejo así, dejo la idea, tiro el mensaje porque yo sé que me lo va a responder como lo de José Gregorio. José Gregorio me respondió en sueño o cuando estaba tranquilo un rato, págate, me volví a traer. Y entonces estoy en un sueño. Y de repente en la mañana, después que pedí esto, me llama una amiga de Miami, que es muy amiga mía, su esposo de ella, y me dice, me enteré que estás deprimido. Yo pasé también por una depresión, yo no la dije nunca, tú no lo supiste, y yo me vi con un doctor, como yo te conozco a ti de toda la vida, el doctor que me vio a mí es para ti. Y yo agarré y le digo, Gaby, yo estoy empezando con un doctor. Yo entiendo de que aquí hay un ramillete de doctores que uno tiene que... Pero yo necesito un ratico. O sea, yo me voy a ver la segunda vez con este señor y yo necesito paz y tranquilidad para entender que este señor es el que me va a sanar a mí y tal. Vamos por partes.
pero yo solamente te lo quiero dejar saber. Te estoy haciendo esta llamada porque necesito hacerte esta llamada, dejarte el nombre del Señor, y si tú lo llegas a necesitar, tú lo llamas. Ay, no, Mauricio, no me digas que es el mismo doctor de Barcelona. Y cuando ella me dice el nombre de Jesús Martínez, yo le digo, ¿el de Barcelona? No, y no, ella no, me no. dice, sí. Y yo le digo, y entonces ahí te llega el mensajito de mi mamá. Surrender. Pero no es que me llegue el mensaje de mi mamá, es que te dice, te vas a curar, ese es el Señor. ¿Qué más quieres? Ajá. Pídeme otra cosa, ¿sabes? Wow, es verdad, y eso me da mucha curiosidad porque en este estudio de estas experiencias cercanas a la muerte, es que además te desarrollan una intuición elevadísima. De la exponencia. Uy, No la tiene. y hay gente que le da ¿Verdad? miedo, de hecho, y hay personas que dicen, déjame canalizar esto por un bien mayor, ¿verdad? Ujú. Es cierto porque dicen muchas escrituras y muchas lecturas que es cierto, muchas veces lo de la luz al final del túnel, es cierto lo de la película de tu vida, es cierto lo de conexión con otras, con familiares que están allí, que te saludas con esos familiares, porque, oye, muy pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar esto. Sí, no, o sea, el tema... ¿Cómo es? Yo creo que hay diferencias en cómo la pasa cada persona. Claro. O sea, ese salirse o ese irse de la persona no es igual. La cosmovisión de cada quien. Yo he visto, por lo menos la película que te comentaba, que es Soul de Disney, Ujú. es una película que yo la estaba viendo y decía, no, o sea, esto está pasando lo que yo pasé, o sea, esto no puede estar ocurriendo que yo lo esté viendo y yo diga, esto es exacto. Esa Esto- película es impresionante. Soul, yo no la he visto. No, 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 Tienes no. que verla. Ajá. Es espectacular. Entonces yo empiezo a buscar quiénes son los escritores de la película. Pero resulta que son 5. Y entonces esos 5 escritores han todos pasado Por esas esa experiencias. experiencia. Por eso es que la película es tan real. Es tan real a lo Claro. que yo sentí. Claro. Y después hay otra que es también, tiene que ver con el accidente que tuvo Ujú. y con el volver. Ujú. Pero esta se llama 90 minutos en el cielo. Entonces eso es un pastor que tiene un accidente de carro, muy parecido al mío, Ujú. y que a los 90 minutos vuelve. Y pasa por esa experiencia y luego dura unos años en recuperarse. Y pasa lo mismo que yo con el tema de la pierna. Era el mismo accidente, la cuestión, las fracturas eran casi iguales. Yo teniendo la película así, me llegó de repente en un avión, dije, déjame ponerla a ver, y yo la veía y yo lo que hacía pero no lloraba por tristeza, lloraba porque yo decía, wow, Recordando. o sea, este tipo le pasó, porque es real, o sea, este señor escribió el libro de esto, o sea, este señor es lo mismo. Entonces yo digo, wow, o sea, hay tanta literatura sobre esto y tantas cosas que son inexplicables que pasan. En tu caso, ¿sí te reencontraste con algún familiar? Es que el ¿O no? encuentro con los familiares, para mí, no sé si es que no era importante, porque en realidad yo no sentía que yo tenía que ver a mi abuela o tenía que ver a Sí, mi abuelo. la edad que tenía, él tenía 20, ¿no? Creo. Ujú. No, pero no, fíjate que lo que pasó posterior a que mi mamá muere, era esa conexión que yo seguía teniendo, sigo teniendo una Claro. conexión. Claro. Pero no solamente eso, sino de que es como que yo veo gente muerta, sí, yo entro para sitios y veo un niño que se esconde detrás de un carro y no hay nada. Ujú. Y veo que de repente hay una figura femenina parada allí que está allí. Pero no pasa nada, ¿sabes? Es una cosa como que no te da miedo. Lo mismo de José Gregorio, que tú dices, pero no te da miedo que ese señor, como se le apareció a la gente, como ese personaje también era un personaje que vivía a través de la energía y la fe. Él estaba en lo mismo. Él es una persona que se comunicó con nosotros y nosotros hicimos un acto artístico confabulado y manejado por él. Porque nosotros en ningún momento organizábamos nada. De hecho, cuando nosotros estábamos aquí con Mayela, nosotros salimos a comer con un amigo de ella que fue el que quería hacer la obra de teatro y nosotros, cuéntenme del libro. Empezó, bueno, esto está empezando, esto es una cosa, pero sabes que él viajó, ese señor viajó para Estados Unidos, se fue para París, se fue para Madrid. José Gregorio. José Gregorio, Ujú. más viajero. Y entonces, y para la época, estamos Ujú. hablando de 1800 y pico. Es muy Sí. sorprendente. Sí, es sorprendente el tipo. Sí. De hecho, él nace en 1864, yo nací en 1964. 164, sí. Entonces son 100 años posteriores, eso es Candelario, y él está en la Candelaria, en la iglesia de la Candelaria. O sea, hay toda una cantidad de cosas que van pasando ahí que tú dices, wow. Entonces este personaje que quiere, que se cura a través de José Gregorio porque estaba en una terapia intensiva y se salva porque José Gregorio estaba parado al lado de él, lo vio, o sea,
Y entonces él le dice a Sócrates, yo quiero que tú vengas a poner la obra de teatro y se la quiero ofrecer a mis amigos. Estamos todavía en pandemia y se lo ofreció a los amigos, nos metió en el teatro, todos separados, y él les regaló a las personas eso para que las personas entendieran, porque cuando tú ves esa obra que él hace, es una obra de agradecimiento a su curación, pero él pasó también por estos miedos porque se comunica conmigo y Sócrates tenía la posibilidad de que ese cáncer muriera por ese cáncer, pero que también quedara con bolsa, o sea, con una colostomía de por vida. Y yo años anteriores pasé por una colostomía también porque yo tuve una diverticulitis y morí en el quirófano por segunda vez. Ahí es donde Javier Manrique, que es mi médico, es donde él pasa algo extraño allí y es donde yo le digo, claro, pero es que tú fuiste guiado para eso. Entonces él me dice, sí, pero es que él me llama a mí y me dice, tú sabes que tú no tienes apéndice. Y yo le digo, no sabía, o sea, nací sin el apéndice, no, yo te la quité. ¿En esa operación? En esa operación. Y yo le digo, ay, ¿por qué? ¿Estaba mala? No. Pero tú me pediste que te la quitara. Pero yo me estaba muriendo. Y yo no estoy anestesiado. ¿Tú se lo pediste, o sea, en voz él alta? Me dice que él se agachó hacia mí y yo le hablé. O sea, es mentira, no pasó. O sea, él entiende que pasó así. O sea, él está viendo algo que no pasó. O sea, él entiende que yo le dije a él, quítame el apéndice. Para ti es un problema quitarme el apéndice. Y él me dice, no. ¿Por qué? Esto era noviembre, para que no me dé en marzo. Ese fue el mensaje. Y él me lo quitó. Pero él no entiende cómo yo le hablé. Y yo digo, claro que yo no te hablé. Entonces cuando hablo con Silvio Menchaca, Silvio me dice, es que el que estaba ahí era José Gregorio. Entonces el que hizo eso fue él, ¿no? Entonces claro, yo me reúno con Javier, le explico esto y Javier se queda así. Pero entiéndeme, ¿cómo te voy a hablar? Entonces, y aparte él lloraba porque es mi amigo de siempre de chamo y me deja la bolsa puesta por 6 meses. Y entonces, pero es que yo te puse la bolsa y yo te tengo que curar de esa manera. Y digo, pero ¿por qué lloras? Si el que lleva la bolsa soy yo y a mí no me importa tener la bolsa. O sea, y a mí tú me puedes poner 2 bolsas aquí en la sien y no me importa. De hecho, otra de las cosas que tú le enseñas a la gente, como le enseñé a Sócrates. Él me decía, yo puedo tocar donde tuviste la colostomía, sí. Y él lo veía ahí espantado, porque él espantaba quedarse viviendo así. Y yo digo, no pasa nada. O sea, no tengas terror de eso. Y entonces, claro, él me vio a mí que yo lo tomaba de una manera tan sencilla que él como que se calmó. Con tal de no había ni pasado por eso y él tuvo el milagro de que no tuvo que pasar por nada de eso y que se curó totalmente. Entonces, él le llevó este mensaje y hace la obra de José Gregorio Canal de Fe, porque es ahí donde él agradece eso. Y entonces cuando tú lo ves, él transmuta. Digo, tú transmutas. O sea, tú eres un ser de casi 2 metros, de ojos azul, pelo catire, y este señor mide 1,60 y pico, pelo oscuro, bigotico y tal, y tú llegas a parecerte a él, porque yo estoy tomando la fotografía, o ves la obra de teatro y el hombre se transforma delante tuyo. Sí, que es lo que ves en tu libro, ¿no? Impactante ese libro, la verdad es que nos dejó... Y ese libro es energía. Y ese libro es sorpresa para nosotros mismos, porque la producción del libro, todo iba cayendo y calzando, y era todo perfecto. Y háblanos un poco de ese libro, o sea, tengo entendido que ustedes viajaron por varios... Viajamos porque este señor, que trae la obra aquí a Miami con Sócrates, nos está dando un almuerzo para el agradecimiento, le estamos comentando que queremos de repente salir de Venezuela y llevar a José Gregorio, que sería Sócrates, a estos puertos de viaje. Pero claro, dinero, pues entonces ¿quién lo financia? Claro. ¿Quién no puede financiar esto? Entonces, pero bueno, es como un proyecto y él me dice, bueno, pero empiecen por Nueva York, ya están aquí en Miami. Y yo digo, sí, pero... No, yo los mando. Y yo le digo, pero ya va, o sea, no es que yo tenga un apartamento, usted se queda en mi casa. Pero ya va, no, que yo tengo chofer, los llevo. Y digo, pero ya va, no, pero es que hace frío. Allá está el closet con todos los abrigos. No hay excusa. No hay excusa, usted se va. Y el día siguiente nos montó en un vuelo a las 6 de la mañana y fuimos para Nueva York. Nueva York estaba a menos 6 grados. Menos 6 grados. Nosotros llegamos en la noche o sea, el nivel de frío no era normal. Bueno, estamos al lado de la puerta del edificio, entramos al edificio. Y al día siguiente en la mañana, que nosotros empezamos a ponernos, el chofer nos había comprado hasta unas cosas en Uniqlo, bromas de pluma, nos las había puesto en una bolsita, nos atendieron súper lindo.
Y de repente nosotros armándonos con toda esta cuestión y salimos, aquel frío y tal. A las 2 horas hacían 19 grados. O sea, tú estás entendiendo el Claro, nivel. claro. Que Sócrates tenía que quitar las cosas de dentro Los del layers. saco, porque estaba haciendo calor. No. Y nosotros trabajamos un día y medio. La fotografía que hicimos, nos fuimos. Y cuando nos fuimos, que estábamos en comunicación con el chofer nos dice, ustedes se fueron y la temperatura volvió a bajar. Qué belleza, ese libro es una obra. Mira, ¿dónde se puede comprar el libro? Ay, sí, porque El es que de libro verdad que es una se compra belleza. directamente en los Instagram de nosotros. En los Instagram de ustedes. Serrano, Ujú. Mauricio Donelli, mensaje directo. Hay sitios que lo tienen, Isque en Caracas lo tiene. Aquí en Miami es más complicado, se envían los libros a una persona que puede, o Roberto Mata, o alguien que pueda tener los libros y pedirlo y se le envía. Se ha hecho siempre así. Pero en Caracas siempre está en alguna del Buscón, Lugar físico. en Isquia, en la comarca, gente privada. Nos está mandando a cerrar el podcast y pudiéramos quedarnos aquí mucho más tiempo. Es importante decirte que estás en un periodo muy de Saturno, que es orden, estructura, es decir, orden en la ya sabes, orden en la para los que entienden, estructura, porque también estás acompañado por Júpiter en 2 etapas, en 2 dashas, pues para no caer mucho en detalle. Y Júpiter es el gran maestro. Júpiter es el maestro del karma, es la sabiduría al máximo. Entonces yo siento que el llamado es a seguirte estructurando para seguir llevando ese mensaje, porque además también has venido aquí, como lo dice la carta astrológica, a otros a sanar su mente y a sanar su karma. Ahora con esa conciencia de, ok, yo también existo, ¿no? Es ese equilibrio. Y por otro lado, esa historia del avión tuya fue alucinante, porque es que has pasado por tantas cosas, Mauricio, que de verdad nos impresiona. Y si pudieras contarnos rápidamente esa experiencia que tuviste en el avión y esa paz dentro del caos, donde te centraste y donde te dedicaste a hacer lo tuyo, por favor. Es que es lo que te digo, eso es a lo que llegas con estas cosas que te pasan. Ahí fue mi inicio con José Gregorio. Yo voy a Paraguaná, yo soy de Coro, voy a Paraguaná pues siempre compro mi dulce de leche de las hermanas Osorio, porque es de leche de cabra, voy a comprarlo. Yo estoy comprando mi dulcito y ahí está la escultura de José Gregorio arriba, cerrada en celofán, y yo lo veo ahí y empiezo yo mismo, no lo vas a comprar, porque aparte me da como 60, 70 centímetros, y yo, tú sabes que sí lo vas a comprar, y yo le digo, no lo voy a comprar, eso me discuto yo solo, y me lo llevé, o sea, yo me llevé a ese señor para acá abajo, estaba vestido de blanco, y la gente que usualmente recibe milagros de José Gregorio lo ve de blanco, no lo ve de negro. Y empiezo a trabajar con ese José Gregorio. Yo me lo llevé porque yo dije, bueno, algo haré con esto. Pues esto es un coroto. Yo me lo llevo bajo el brazo y si no lo abandonaré en el estudio, yo no sé qué haré con él. Me monto en el avión, despegamos de Coro para Caracas y a los 10, 15 minutos de vuelo, el avión se empieza a mover para abajo. Se empieza como a perder altura y para abajo. Entonces, estamos hablando de un avión que tiene 2 asientos a cada lado y los últimos asientos son 5. Como yo venía con la escultura grande, yo me siento, le pido al señor del final que me deje sentarme ahí para yo poder poner las piernas aquí y la escultura acá. Y yo con mi cámara siempre guindada. Esta época de rollo. Entonces estoy con una cámara con gran angular, un 24 y José Gregorio aquí. Pero claro, José Gregorio lo volteo para yo ver. Entonces la gente salía, claro, todo el mundo se enamora de la figura de él, todo el mundo feliz, él transmite. Entonces toda la gente se voltea y me decía, voltéalo para verlo. Y yo, pero bueno, entonces yo lo volteo y lo pongo de cara para allá. Claro, él queda de espalda a mí, como empieza a salir en mi fotografía de espalda. Porque él de espalda, lo que después me transmite él a mí, porque en la foto sale de espalda, es que él es una proyección o es una extensión de lo que yo estoy de lo que tú viendo. ves. O sea, por eso es que él no sale viendo, me dice, yo no soy modelito de postalcita, no, yo estoy haciendo un trabajo. Entonces, bueno, yo lo volteo para que la gente lo viera. Despega y él se queda volteado. Estoy con la cámara
este avión se va en Bahrein y nos están diciendo que nos agachemos, o sea, estamos para abajo y el ruido, y entonces tú empiezas a ver que la gente entre los asientos se agarran la mano uno con el otro, empiezan a gemir, nadie gritaba, yo empiezo a analizar, estoy tranquilo, pero ¿por qué estoy tranquilo? Estoy tranquilo, primero porque tenía una certeza de que no iba a pasar nada, tranquilidad por ese lado. Si pasaba algo, ya terminaba con este tema, o sea, terminamos ya con este nivel y pasamos para el otro que es que estoy esperando. Porque lo estoy esperando. En realidad, Sí, lo estoy esperando. bueno, como comenzamos al Y principio. no está mal. O sea, No, yo estoy es que me quiero morir. No, no. O sea, ay, sí, yo quiero vivir. Y yo también me quiero morir. Exacto. Y todos nos vamos a morir. Porque todo el mundo, es que yo me voy a morir. Es lo único certero en la vida. Sí, porque te vas a morir. ¿Qué pasa? No pasa nada. Va para mejor, no vas para peor. Entonces, veo que toda la gente reacciona así muy raro y empiezo a ver esas cosas que suceden en ese momento, esos miedos que tienen las personas, y tú los vives enfrente tuyo y tú dices, si ellos supieran, ¿sabes? Si ellos entendieran. Y todo esto en segundos. Wow. Sí, es un segundo, porque en eso el avión vuelve a retomar, el piloto dice que no puede devolverse, pero que vamos a aterrizar en Maiquetía, aterrizamos de emergencia, camión de bomberos por todos lados, nos bajan del avión así, yo con la figurita y todo el mundo dándole a la figurita. Y yo decía, ¿pero qué pasa con la figurita? Es que él nos salvó. Y yo no entendía. Y digo, ¿pero por qué lo salvó? Yo lo compré para tomar una foto. O sea, y no estoy entendiendo el nivel, yo no estaba entendiendo todo el mensaje. Y tú a todas estas allá arriba en el cielo tomando fotos. Yo tomé fotografía. Claro, eso es lo que Claro, tienes que contar. Eso lo sabemos nosotros. La primera foto de José Gregorio Viajero que se inicia es la foto del avión cayéndose. O sea, y tú estabas en estado meditativo tomando la foto, literalmente. Sí, es que yo cuando tomo fotografía estoy en estado meditativo. El estado meditativo es de cualquier manera, o sea, no es que tienes que cerrarte así y meditar. No, obviamente que no. Y más chistoso, él estaba on board. ¿Cómo se dice eso en español? O sea, él no estaba afectado por la caída del avión. Y me pasó 2 veces, porque después un American Airlines entrando a Maiquetía se metió en una medio tormenta extraña, que también el avión se fue para abajo. Es interesante ver a la gente lo que sucede en ese momento, ¿no? Entonces yo empiezo a analizar a la gente, o sea, no me importa el tema del avión. Dice, pero es que tú me dices, no, pero, ¿y entonces qué puede pasar? Y entonces sí me monto en él, pero no le tengas miedo a eso. Móntate en tu avión y chao. No, porque tú sabes que además va a pasar en el momento que tiene que pasar y no necesariamente tiene que ser en un avión, puede pasar en el momento... Donde sea. No, pero lo interesante del avión es que las estadísticas, o sea, la gente que teme los aviones, yo soy hija de piloto, hermana de piloto, las estadísticas de que eso pasa son muy bajas. Más en vehículos. Más en vehículos que en aviones. Es más en bicicleta que en vehículos. Sí. Imagínate. Pero lo que siempre, y le digo a las personas, que tienen que entender que está sucediendo algo alrededor de ellos todo el tiempo. O sea, es una cosa energética que está pasando a tu alrededor, es una cosa que tú dices, es invisible, se siente. Vas para sitios, no te sientes cómodo, vete. Estás con una persona, esa persona... Las densidades. Sí, total. Porque tienes que entender que hay un mensaje que No, te y dar fe. Dar fe. Eso es importantísimo, pero es algo tan abstracto de explicar. El no cuestionar. Exacto, el no cuestionar eso, ¿no? Y ahora que, fíjate qué curioso que estamos hablando tanto del elemento agua, uno de los elementos para purificar esas densidades, esas vibraciones, es el agua. Por eso, en la religión católica y en muchas otras religiones o escuelas de pensamiento, el agua es importante para purificar. Entonces, cuando no puedes sumergir tus pies para limpiar esa energía, pues entonces lávate las manos o hazte una ducha. El mejor acto de meditación es sumergirte y quedarte debajo del agua. Ese es. O sea, Sobre todo para ti. Yo he logrado con el tiempo respiración, ejercicios musculares, no sé qué, y he llegado a 5 o 6 minutos debajo del agua. Maravilloso. Y lo haces y tú te quedas allí porque es otro mundo. Bueno, de hecho, buceo, soy buzo profesional, el mundo que tienes allá abajo, otra cosa, las películas que tienen que ver con ese tipo de cosas. Espérate, y ese sostén de respiración que tú logras en esos 4 o 5 minutos, también hace segregar DMT, o sea, un montón de cosas en tu cerebro, la glándula pineal, toda esa química del cerebro, donde haces un viaje, literal. Lo hace. A otras dimensiones. Déjame meterme aquí porque el meterme aquí es guapo. A otro mundo. Sí me ha sucedido hacer viajes astrales 2 veces, pero el viaje astral
no es manejado por mí. Tengo una prima mía que es bruja. Y yo la llamé a las 4 de la mañana y le dije, me salí del cuerpo. O sea, ¿qué me pasó? Me vi para arriba y entonces después me metí para acá. La pared tenía un hueco, un poco de escalera, después salí por una montaña. Y sientes el cuerpo súper pesado en tu cama, ¿verdad? No, cuando te da, Ajá. lo que sientes es una presión en el pecho. Yo era que me estaba dando un infarto. Era un aplastado aquí y yo decía, me estoy muriendo. Y aparte que no me puedo comunicar con nadie, pues no puedo hablar. Porque, Pero y exacto, y al mismo modo decías, de no, repente, pero relájate. Y de repente, ¡pah! Y entonces me dice, no, tú tuviste un ángel guardián que te llevó, fuiste guiado. Tú puedes hacerlo, tú puedes salirte, pero es muy complicado porque te puedes conseguir con un alma de estas intermedias y puedes robar el alma. Y yo le digo, ¿cómo es eso que te roban el alma? Si te la roban. Es cierto. Si te la roban. Es cierto, igual pasa cuando haces, bueno, medicina sagrada también puede pasar, puede venir un alma No, a robar. hay gente que tú conoces y se queda descerebrado un día para otro. Este no se descerebró gratis, le quitaron el alma. Es un sobre, ¿sabes? Punto. Totalmente. Y pasa, y es verídico. Pero bueno. Mauricio, qué conversación, porque hoy nunca grabamos a esta hora, es de mañana, y la verdad es que comenzar el día con esta conversación, yo no sé, en lo personal a mí me inspira mucho y me encanta que pueda mostrarle al público que está del otro lado de la cámara tal vez visiones, percepciones diferentes, porque ¿por qué no? ¿Por qué no abrirnos a que existe algo más allá, a que existe algo distinto que vibra, pero que no sentimos, pero que está allí? Entonces, la verdad es que hemos disfrutado demasiado esta conversación. Gracias por venir, porque sé que eres una persona muy, a ver, no voy a decir cerrada, pero eres muy con tus cosas personales, ¿no? También... Sí las comparto, pero no estoy como expresándolo para arriba y para abajo. Por eso. Claro. Pero no por no hacerlo. Es que ni es porque yo diga, soy tan privado con la vida de los demás y me ocupo de las vidas privadas de mucha gente. Soy tan respetuoso de ese ámbito que yo mismo me tranquilizo porque no hay necesidad tampoco. Es como, porque tanto show, ¿no? Sí. Entonces a veces se puede confundir por eso, pero básicamente lo hago de una manera como tranquila, y si me toca hablar, lo hablo, y si me toca conversarlo con alguien, lo converso, y si me toca enseñarle a alguien, bienvenido, claro que le enseño y claro que le digo. A veces uno dice, sería bueno escribir estas cosas, bueno, uno las habla aquí. También. Aquí está, aquí lo dice Júpiter, sería bueno que escribieras esas cosas, parte de eso. Y hay cosas, hay muchos libros, no solamente Conversaciones con Dios, bellísimo. La Cabaña, hay tantas cosas que hay ese tipo de vivencias y son verídicas, pero yo no te puedo venir a decir, no, es que yo te lo juro, no es que sí te va. Y los libros, o sea, no sé si te has leído el libro tibetano de la vida y la muerte. No, ese no lo he leído. Es bellísimo también, El caminante ruso también es otro libro. He estado más con lo de Coelho y El alquimista, ese tipo de círculos. Mira, es muy lindo. O sea. En la energía que tú vibras, wow. Hay veracidad. Entonces es muy interesante cuando alguien que te conoce o que tiene un grado de separación a conocerte, escucha esa versión tuya porque la recibe como auténtica. Ok. En lo personal, claro. Sí. Bueno, lo mismo que me pasaba con las personas también que invitamos al libro, porque la misma rama también se cura. Claro. Y entonces nosotros tenemos una afinidad italiana, luego artística, luego somos hermanitos de otro lado, y entonces ese tipo de cosas que tú te abrazas el día que sea, cuando sea, y si no te viste no pasa nada y sigue, porque estás en el mismo... Vibrando lo mismo. Claro. Entonces cuando ella lo dibuja muchos por los milagros en el dibujo que hace del libro, y yo le pido, ¿me lo puedes dibujar? O sea, ya había tomado su tiempo para hacer todas las figuritas de esa caricatura, y yo le digo, ¿te puedo pedir otro favor? Que de repente me vaya yo de palo, ¿lo puedes dibujar de espalda? Entonces esa hojita, que es muy linda en el libro, tú cuando ya viene su epílogo, está el papelito verde, con todos estos voceros de frente, pero cuando volteas el papelito están de espalda. Entonces lo ves por ambos lados. Qué maravilla. Belleza. Bueno, para mí un placer haberte conocido de esta manera, porque desde Caracas siempre quise que estuvieras en mi boda, que me tomaras la foto, nunca pudo ser realidad por X o por Y, pero me quedo con esto.
que es muy valioso para mi corazón esta experiencia y para todas aquellas personas también que están del otro lado, para nosotras, haberte tenido aquí hoy. Muchas gracias, Mauricio. Esta conversación merece una segunda parte. Sí, sí, Claro. sí o no, digan ustedes. Claro que sí. Así que gracias por haber estado y como estamos aquí cerrando, vamos a aprovechar de invitarles a que se suscriban al botón que están viendo aquí en la pantalla, dice suscribir, ustedes le hacen clic aquí y entonces es probable que convenzamos a Mauricio a que venga a hacer una segunda parte. Claro que sí. Porque es que ustedes no saben la cantidad de historias que tiene, o sea, esto se quedó corto. Hay una de la boda que me encantó, que bueno, no da espacio, no da el tiempo, pero nos quedamos felices con toda esta historia. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias por compartir este espacio. Esperamos que hayas disfrutado tanto de este episodio como nosotras al crearlo para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Me Salió del Alma, donde seguiremos compartiendo espacios de conciencia, inspiración y transformación.